Muy buenos días, un abrazo especial. Aquí estoy para compartir con todos ustedes una conferencia, un foro, un espacio académico en nombre del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. También agradeciendo esta alianza con el INDER de Medellín, obviamente a todas las directivas, a todos los equipos de ambas instituciones que han juntado saberes, compartir estas estrategias, pensamientos, reflexiones con todos ustedes será el motivo del día de hoy. Un foro deporte y convivencia, un nombre bien interesante. La formación del entrenador, hablando específicamente en lo que tiene que ver con la parte humana de los deportistas. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿En qué hay que mejorar? Serán preguntas que seguro irán surgiendo. Ustedes serán invitados especiales. Diego Londoño estará también en la moderación. Será dos voces, una persona con quien hemos compartido sobremanera en diferentes espacios periodísticos. Estuvimos en Munera Eastman, hace por ahí 20 años, Diego. También compartimos Copa de Antioquia, de igual forma estuvimos en Tigo Sport Noticias, y una persona que desde su formación académica, comunicador social, periodista, psicólogo, maestría en psicología social, desde el INDER de Medellín en varios periodos ha tenido la oportunidad de liderar toda esta temática de deporte y convivencia. Diego, dilo con actitud, un abrazo, buenos días, ¿cómo estás? Don Harvey Augusto, qué gusto compartir con usted de nuevo en esos espacios como en tantos otros a nivel periodístico. Un gusto seguir construyendo a través del deporte como herramienta de transformación social, Harvey, y es agradable también a toda la gente que nos empieza a saludar. Un saludo muy cordial para todas las personas que se van uniendo a este gran foro en convenio con la Universidad de Antioquia y el INDER Medellín desde Deporte y Convivencia. Muy bien, ya la gente empieza a saludarnos, ya tendremos el espacio para ellos. Lo interesante, Diego, de estos espacios es que los panelistas son referentes, porque tenemos dos desde la parte práctica con un nombre, con una historia de vida, con una cantidad de detalles bien interesantes, y dos personajes desde la parte académica que también se les quita uno en el sombrero, como voy a decir en el argot popular, porque también tienen una vasta trayectoria desde lo investigativo, desde lo profesional, desde los estudios que han adelantado, así que va a ser muy rico en cuanto a esas diferentes perspectivas, miradas que vamos a aportar. ¿Entramos en materia, Diego? Así es, Harvey. Empecemos por mencionar a dos de esos ponentes, una mezcla de saberes, de experiencias, por parte del INDER Medellín, Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, reconocido como campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas de Manizales, también campeón del fútbol colombiano. Además de eso, ejerce como analista deportivo en reconocidos medios periodísticos, instructor del SENA y parte del equipo de Deporte y Convivencia. En 2004 fue considerado por la Confederación Sudamericana de Fútbol como el mejor entrenador de América, y también nos acompaña de otro lado Víctor Luna, campeón del fútbol colombiano con el Independiente Medellín como técnico en el año 2002, luego de 45 años de sequía. En 2003 llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, el torneo de equipos, de clubes más importante del fútbol en América, y también estuvo como futbolista profesional en distintos clubes. Hablamos de Atlético Nacional, hablamos de la selección colombiana, de la América de Cali, entre otros. Víctor Luna entonces también parte del equipo Deporte y Convivencia del INDER Medellín. Un saludo especial, Harvey, y vamos también con la presentación de los otros ponentes que van a estar engalanando este espacio. Por supuesto, una nómina de lujo para el día de hoy, incluidos quienes están allí en este seminario, atentos a hacer sus preguntas. Ya veo conectado al profe Víctor Luna, veo a Luis Cardoso. Lo voy a llamar afectuosamente, con respeto, claro está, ni más faltaba, como Nacho, que es una persona que indudablemente tiene un largo historial desde lo académico. Hay una palabra que mirando su perfil se me ha quedado sobremanera, y es la educación experiencial. Seguramente tendrá mucho que aportar desde allí a esta temática, porque él se define como una persona con máster en resignificación del rol masculino en el hogar, amante de la naturaleza, idealista, amigo, compañero, hijo, esposo y apasionado por su familia. Eso me parece interesante, porque seguramente el tópico desde la familia, esa formación desde el hogar, será fundamental también en este aspecto. Tiene una cantidad de estudios referentes a la educación experiencial, incluso ha tenido la oportunidad de crear una revista que se ha constituido en referente al respecto. Ha sido además, Nacho, asesor en conformación de grupos y equipos con ONU Colombia, FIFA o de Sur, docente maestría en salud mental y Facultad de la Salud Pública de Medellín, asesor metodológico del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia. Además es docente, creador y director de programas
académicos para la formación de consultores y facilitadores en educación experiencial. Es decir, un tópico bien interesante. Y por el lado de José Albeiro Echeverry, que es otra de las personas que le damos también la cordial bienvenida. Se entiende con usted bien, Diego, porque además de toda su especialización en lo que tiene que ver con el deporte, tiene una maestría en motricidad y desarrollo humano, tiene especialización en educación física, en entrenamiento deportivo, pero también es psicólogo y tiene una especialización en psicología de la actividad física y el deporte. En ese orden de ideas, pues también desde esa parte psicológica seguro tendremos vertientes muy interesantes. Desde la parte práctica, experiencial, ha estado con diferentes disciplinas deportivas y eso me parece interesante, acoplar también lo que se hace en el baloncesto, en el ultimate, como una de esas tendencias interesantes. Ha tenido la oportunidad de publicar cantidad de artículos científicos muy orientados a este tema, así que será pues interesante también. Además, ha sido pues docente de la Universidad de Antioquia en diferentes cursos, diferentes módulos, maestría, asesor de práctica, es decir, un palmarés interesante, eso nos emociona porque el saber está garantizado esta mañana y obviamente todas las personas que vayan suscitando pues las preguntas será interesante. Vamos a hacer una ronda de saludos, vamos a escuchar la voz de estas personas, cómo está el día de hoy. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, un saludo a todos. Bienvenidos a este espacio que espero sea muy productivo y que todos podamos como recoger significativos aprendizajes. Un abrazo a todos y que sea una experiencia muy importante para todos. José Albeiro Echeverry, momento de saludarle. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea enriquecedor el espacio. Diego, ya Nacho y José Albeiro encendieron sus pantallas. Víctor Luna y Luis Fernando todavía no. Ya se va a encender también esta luminaria. Bueno, Víctor ya le encendió. Adelante, Diego. Gracias, Harvey. Incluimos entonces en este diálogo, en esta conversación, al profesor Víctor Luna, director técnico de Independiente Medellín, campeón, ya lo decíamos, del fútbol colombiano en 2002, semifinalista de Copa Libertadores en 2003 y parte del equipo Deporte y Convivencia. Profe Víctor Luna, bienvenido a este foro Deporte y Convivencia, la formación integral, también la formación humana del deportista desde el entrenador. Bienvenido, profe Víctor. Buenos días, un saludo especial para todos. Hombre, muy contento de poder participar con ustedes. De todas maneras, ustedes saben que en este espacio, pues, estar en el fútbol profesional nos regaló cosas importantes, pero igual ha sido toda una vida de aprendizaje y seguimos como ahí. Gracias, profe. Ahora estaremos profundizando algunos de esos detalles. También le damos la bienvenida al campeón de la vida, Luis Fernando Montoya Soto, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas de Manizales, integrante del equipo Deporte y Convivencia del Inter Medellín. Profe Montoya, bienvenido a este foro. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días para todos y esperando de que todo salga bien y lo mejor posible, que es la idea de todos nosotros. Muy Gracias, bien. profe. Estaremos escuchándolo. Claro que sí, Harvey. Ahí están ya los protagonistas. Usted y yo, Diego, seremos mediadores. Le daremos la palabra a la gente. La mecánica es que avanzados unos minutos no tienen que levantar la mano. Aquí es simplemente escribir las preguntas bien formuladas. Ojalá no muy atentos. Activa escucha para que hagamos esta conversación. Bueno, arranquemos en materia entonces con este foro. Primero yo creo que habría que definir el concepto de formación humana para que todos vayamos entrando en esa misma dinámica y si cada quien tiene diferentes definiciones. ¿Cuál es el marco de acción que nos convoca hoy? Profe Luis Fernando Montoya, con el abrazo cordial. Arrancamos con usted y esta pregunta es para todos. ¿Cómo define la formación humana específicamente en el campo del deporte? Yo diría que la formación humana la metería por el lado del comportamiento a través de toda su forma de comportarse, tanto dentro como de fuera de los escenarios deportivos, llevándolo hoy en día a lo que se ve dentro del fútbol. Perfecto, ahí está ya una primera conclusión. Vamos a ir con uno de los académicos. Nacho, su definición al respecto.
Bueno, no, yo creería que la formación humana tiene que ver con el aprovechamiento del acontecer cotidiano, el aprovechamiento de lo que va aconteciendo cotidianamente en la formación del deportista y en la capacidad que tenga el entrenador de aprovechar esos instantes o esos momentos para poder acompañar el proceso desde el componente humano. Creo que es, digamos, la habilidad que tiene el entrenador de poder estar muy atento a ese acontecer del deportista y poder acompañarle desde ahí. ¿Con quién seguimos? Con don Víctor Luna, desde el campo de la estrategia, la táctica. Víctor, su definición. Gracias, Harvey. A ver, no, yo creo que es aprender a hacerse cargo de uno mismo, y en ese sentido, pues, es como con lo que yo trabajo con los muchachos cuando estoy en el campo y lo que puedo hacer, pues, como medida preventiva para lo que viene en la competencia. Bueno, vamos a cerrar esta primera ronda de respuestas. José Albeiro Echeverry Ramos, su respuesta. Sí, no, para mí la formación humana está relacionada a los principios y valores, las actitudes que ayudan a que haya un buen desarrollo personal y una buena interacción social. Muy bien, fueron muy claros, Diego. Adelante usted también con sus preguntas, una conversación que hemos suscitado. Así que, bueno, ya quedaron las reglas sobre la mesa, mi estimado Diego. Gracias, Harvey. Y quiero proponer, digamos, una discusión que siempre se ha planteado desde la perspectiva de ver el deporte como medio o ver el deporte como fin. ¿Cómo equilibrar? Y quisiera plantear también para Nacho y también para Albeiro el tema de cómo equilibrar el tema del alto rendimiento, la búsqueda del logro, del resultado, con esa formación humana, con esa formación integral, si la podemos nombrar de tal manera, desde el deporte. Entonces, Albeiro, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo lograr ese equilibrio entre lo que el medio muchas veces exige del entrenador deportivo y es el logro deportivo, es la obtención de un título, la obtención de una clasificación, etcétera, con esa formación humana de los deportistas que están a cargo de ese entrenador? Bueno, me voy a apoyar en el desarrollo que ha tenido este asunto del deporte como un medio, y que en otros países, pues, como Canadá, Inglaterra, Francia, han ido como evolucionando en este asunto. Inclusive, no es una cuestión de competencia, de si logramos a través del deporte contribuir al desarrollo y a la formación humana, y o versus si logramos tener campeones. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Y ¿cómo lo han hecho otros países? Básicamente han apuntado a las dos cosas a través de un modelo de desarrollo deportivo, en el cual ellos han podido establecer unas pautas en determinados periodos intentando que la mayor cantidad de población tenga la oportunidad de participar, y que a posteriori, si es del caso de actitudinal y si es del caso físico, por decirlo de alguna manera, o sea, si tiene los componentes para volverse un campeón, pues no está de más que sean campeones. Pero entonces, una de las cuestiones fundamentales que se basan es una organización a largo plazo y una perspectiva no de resultado, sino de proceso. Entonces ahí se logra poder estar en el deporte 8 o 10 años, generar hábitos de vida saludable, generar interacción social, generar este asunto de los principios, o sea, vivir en realidad lo que son los principios y los valores, y además tener todo un desarrollo que me va a permitir competir a un mejor nivel. Bueno, el mismo interrogante también para Nacho, para Luis Ignacio Cardoso, desde toda esa experiencia. Ya Harvey lo referenciaba como uno de los hombres con mayor recorrido en temas de educación experiencial. ¿Cómo ver el deporte también como esa vía de aprendizaje, como un contexto propicio para la formación humana, trascendiendo al simple resultado deportivo? Yo inicialmente creo que es importante, digamos, plantear que antes de hablar del trámite que tiene el deporte en la formación humana de los deportistas, es importante plantear que es importante la formación de los entrenadores en la parte humana. Es decir, sería imposible hablar de la posibilidad de que el entrenador sea un tránsito o un tramitador de asuntos de lo humano sin que el entrenador se forme permanentemente en lo humano. Me parece que ese es un asunto bien importante allí y que vale la pena discutir, porque no es un asunto que está en nuestros procesos de formación curricular. A nosotros nos han formado en lo técnico, en lo táctico y en lo estratégico, pero no nos han formado en ese asunto.
coincido con Albeiro en que es un asunto de medio, ¿cierto? Lo que creo yo es que pareciera que hablar de humanización en el ámbito del deporte plantea una ausencia de la humanización en el deporte. Y yo considero que no hay ausencia de la humanización en el deporte. Lo que considero yo es que no hemos aprovechado su máximo potencial. No hay nada más retador para el ser humano vivir el día a día del entrenamiento deportivo. Todos los días se suscitan asuntos en el ámbito del entrenamiento deportivo que retan al ser humano y que finalmente esos asuntos que lo retan son las perspectivas que pudiera utilizar el entrenador o quien está a cargo del proceso para acompañar el proceso humano, ¿cierto? Voy a nombrar cosas muy relevantes que se dan en el entrenamiento deportivo. O sea, lograr una marca, por ejemplo, para el ser humano es un asunto bastante complejo. Cómo a través del logro de la marca deportiva el entrenador se encarga de tocar otros asuntos que son trascendentales en el desarrollo humano y que le acontecen a ese deportista por fuera de lo técnico y lo táctico. Entonces yo creo que más bien no hemos aprovechado al máximo el potencial que tiene el deporte como un escenario completamente desarrollador del potencial humano en ese ámbito, porque nos reta permanentemente. Muy bien, bueno, interrogante. Claro, Harvey. Sí, interesante esa inquietud o esa reflexión que nos dejan estos dos primeros panelistas, obviamente en la medida en que el que primero se tiene que formar, autoformar y el que debe tener las competencias es indudablemente el entrenador. Si uno quiere influir en los deportistas, en otros públicos, en otros actores del deporte, pues primero debe tener las capacidades, competencias. A mí me surge con base en ello una inquietud. ¿Cuáles son esas competencias que particularmente debe tener entonces el entrenador para ser un especialista, un buen transmisor de esa formación humana? Nos vamos con Víctor Luna, ¿le parece, Diego? Perfecto, Harvey, claro que sí, muy importante de esa experiencia porque digamos que aquí hay un diálogo de saberes, unos más desde el contexto académico, investigativo y otros más desde lo experiencial. No digo que unos no tengan de una y otra, digamos que ambos perfiles están acá en coexistencia, pero hay un énfasis mayor de parte de Víctor Luna y del profe Montoya de experiencias de campo. Entonces, interesante escuchar a Víctor Luna sobre ese interrogante, profe Víctor, de lo que plantea aquí Harvey. A ver, yo creo que sí, es muy importante ese ser humano que está al frente de estos grupos. Lo que pasa es que hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y eso lo hemos compartido, Diego, en el INDER, en algunos trabajos que ya realizamos, sobre todo porque esta historia del deporte casi todos los orientan en base al triunfo, a estas cosas pues que nunca al ser humano como una persona exitosa. Yo creo que más bien hay que hacer mucho énfasis, y ese ha sido como mi filosofía, es en que esta historia se pueda construir a partir de eso, precisamente, de seres humanos, no una historia hecha por vencedores, como casi siempre se le antoja a mucha gente en la calle de hablar de estos vencedores. Yo creo que todo el tiempo esto está inmerso como en esa construcción humana. Profe Montoya. A ver, yo empezaría con algo. Y que el futbolista, digamos en este caso, o el entrenador, empieza como afición y termina como profesión. La afición la va dando, digámoslo, el transcurrir de los años, y el entrenador, cuando ya se define que va a ser el entrenador, es porque tiene totalmente muy marcado las condiciones que tiene muy marcado lo que definían algunos de ustedes ahora. Un entrenador no es que vaya a ser entrenador de la noche a la mañana, es un transcurrir de tiempo. Y con Víctor, yo le diría a Víctor Luna una cosa, es muy importante, Víctor, que a nuestros deportistas también le enseñemos a triunfar y a ganar, porque nosotros de nada ganamos
si no les enseñamos a triunfar y a ganar. Uno no puede estar toda la vida perdiendo o toda la vida ganando. Hay que enseñarle los dos parámetros. Cuando usted pierde, te das cuenta que hace falta. Y cuando ganas, tienes que estar pensando que el día que vaya a perder, tienes que saber cómo vas a asumir todo esto. Harvey, interesante ahí ese dilema, esa dualidad que existe en la competencia deportiva, el triunfo y la derrota, el ganar y perder, que por extrapolación también lo vivimos cotidianamente, Harvey. No solo en el deporte se viven ambas condiciones. Digamos que hay distintas perspectivas. Una, la que plantea el profe Montoya, otra, la que plantea el profe Luna. Ambas convergen en este contexto propicio del deporte como un espacio de aprendizaje y también de formación humana, Harvey. Claro, yo creo que eso es lo que enriquece esas diferentes posturas, eso lo hace más interesante y obviamente pues no es decir tal o cual tiene la razón, son diferentes miradas que aportan a un mundo pues de comprensión como es la formación humana. A mí me gustó mucho cuando Nacho particularmente hablaba de la familia. El profe Montoya particularmente también hacía una referencia de que el entrenador no se hace de la noche a la mañana. ¿Qué papel juega la familia? Todos, bien sea deportistas, comunicadores, espectadores, todos obviamente tienen su primera formación, por llamarlo de alguna forma, allí en el hogar. ¿Qué papel tiene la familia? ¿Cómo los mismos padres de familia, que a veces se sienten como entrenadores, particularmente voy a hablar del patinaje, un deporte del que he estado cercano últimamente, los padres suelen sumarse allí a la malla, darle instrucciones, a veces, y en el fútbol obviamente pasa también en todas las disciplinas. La familia, particularmente, ronda de preguntas para todos y enseguida estaremos pasando ya por preguntas individuales. Arranquemos esta vez diferente. José Albeiro Echeverry, al paredón. Bueno, Harvey, gracias. Me gustaría enlazar este asunto de la familia con lo que el profesor Montoya estaba hablando de ganar o perder. En la teoría de la psicología del deporte, por ejemplo, aparecen dos teorías que son fuertes para poder entender este asunto. Una que es la teoría del logro y otra que es la teoría del resultado. Entonces, en muchas ocasiones nosotros, incluyendo la familia, el contexto, el entrenador, está orientado al resultado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En distinto a los procesos, lo más importante se vuelve ganar. Entonces, por eso es que vos ves a los padres pegados de la malla, haciendo de entrenadores o entorpeciendo el proceso de los entrenadores, intentando de que su hijo, en vez de que pase el balón, por decirlo de alguna manera, ahora que hablamos de fútbol, o que haga determinado movimiento que va en pro del equipo, entonces actúe de manera egocéntrica, o sea, que él logre el resultado, y ese asunto afecta el asunto de la formación. Hay otra situación que es el logro a la tarea, y muchos entrenadores, por la cuestión del estatus, por la presión social y por la presión familiar, por supuesto, no se orientan a la tarea. Orientarse a la tarea es orientarse hacia el proceso, es retroalimentar el proceso, es hacer feedback y fijarse en las cosas que nosotros sabemos que más adelante ellos van a necesitar si continúan en una carrera deportiva. Pero entonces tenemos que sentar las bases, pero ni la familia, ni los entrenadores, ni el contexto estamos entendiendo esto, básicamente porque la competencia está orientado es al resultado. Es una cosa bien particular. La familia juega un papel fundamental, pero la familia, el entrenador y el contexto tienen que alinearse para que en esos primeros estadios de la formación todos estemos orientados hacia la tarea, o sea, que estemos orientados hacia los procesos, a que tengamos una buena fundamentación, a que la competencia la veamos en perspectiva, porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, ganar a los 12 años? O sea, quedé campeón a los 12 años, pero ¿eso qué implica? Un ejemplo, este torneo que tenemos nosotros aquí del que organiza la Corporación Los Paisitas, muchos de esos jugadores han quedado campeones, pero en relación a la gente que ha llegado a ser profesional, con relación a la cantidad de deportistas que llegan ahí y han quedado campeones, ustedes pueden ver que es mínima. O sea, ganar a los 12 años, ganar a los 10 años, no, eso no implica que yo voy a ganar más adelante. Esa es una relación que tenemos que romper. Y tendríamos que empezar a pensar, como lo decía Nacho,
empezar a pensar en ese asunto de la formación de los entrenadores, porque mucho, o sea, mucha de la culpa de que eso suceda es básicamente de que no estamos bien preparados para eso. Esa es como la idea. Muy bien, buena reflexión, José Albeiro. Me voy a ir con el profe Montoya. A ver, yo le voy a hablar 2 o 3 cositas que yo los veo importantes. Primero que todo en Colombia. Voy a hablar de Colombia. En Colombia se da un caso muy extraño, donde usted para poder ser técnico profesional, primero, ahora todavía se da el caso, tiene que haber sido jugador de fútbol. Y para nosotros, por ejemplo, que no habíamos jugado fútbol profesional, simplemente fútbol aficionado, es o era y es, ya te voy a decir que es muy difícil en Colombia usted proyectarse a ser un entrenador de fútbol profesional si no pasaba como futbolista. Me parece que eso hay que empezar a romper eso. Yo quizá quise, dentro del contexto mío, yo quise romper con eso. Y dentro de ese contexto yo me alejé un poco de mi familia, dedicándome, digamos, 25 horas de 24 que tiene el día, 25 o más, dedicándome al fútbol, pensando en fútbol, haciendo cosas de fútbol. Y en ciertos parámetros descuidé parte de mi familia. Y hoy en día yo mismo me pregunto si valió la pena. Yo digo, no valió la pena. No valió la pena porque el ganar no lo es. Yo sí lo puedo decir. El ganar no lo es todo. ¿Se consiguieron cosas importantes? Sí. Se consiguieron cosas importantes. Pero también de vivir momentos muy bonitos. Que yo pienso que esos momentos bonitos de pronto ya no regresan. Yo lo digo por experiencia, por lo que yo viví. Muy emotivo lo que nos señala el profe Luis Fernando Montoya. Palabras de vida, indudablemente, y lecciones. Profe Víctor Luna, su momento en este foro para hablar de esa relación, de lo que se viene exponiendo y obviamente atado al tema familiar. A ver, yo creo que la familia sigue siendo pues, uno de los vehículos más fuertes que tenemos para hacerle frente a estas cosas pues, que nos depara como las profesiones. A ver, hay un tema que hace días lo recogí, donde hablaba de esa doble especialización que hacemos los seres humanos. Una cuando decidimos tener una compañera y tener un hogar, y la otra la que tiene que ver con nuestro oficio. Yo creo que a partir de ahí ese ser humano tiene que pensar en varias cosas. Una que sabemos que es importantísima, como es la economía. Entonces, a raíz de eso, tiene que prepararse porque sabemos que, pues a ver, el profesional que es especialista, pues ya sea por su formación académica o por su experiencia que haya tenido en la vida, yo creo que los dos órdenes igual, al final, exigen resultados. Ya los resultados, pues ya es la manera como vos asumas qué tan importantes son, pero indudablemente que los resultados van a estar. El espacio es uno aprender a no estar sometidos a esos resultados. Muy bien, ahí está. Vamos a cerrar esta ronda. Ya vendrá Diego con otras inquietudes, otros planteamientos y ya en breve estaremos, posterior a las preguntas de Diego, estaremos ya dándole paso a la gente porque obviamente están ávidos de inquietar, tienen sus propias reflexiones, hay muchos conocedores. Así que, Nacho, usted se autodefine como un apasionado por la familia. ¿Cómo juega la familia en esa formación humana,
en esa transversalidad también con el entrenador. Pero no, yo creo que el deportista es un resultado de muchas cosas, de muchas incidencias educativas. Una de esas incidencias es la familia, es decir, nosotros estamos recibiendo deportistas que vienen educados en muchos entornos, no solamente la incidencia del campo familiar, sino del social, del ámbito académico y de otros escenarios. Entonces nosotros estamos acompañando deportistas permanentemente que vienen formados de muchos entornos. Inclusive hoy estamos viendo en todos estos campos la necesidad de retornar a lo humano, pues no solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito familiar. Hoy estamos viendo las estadísticas tan grandes que hay de separaciones porque los padres de familia han retornado al hogar. No estábamos preparados para retornar al hogar. Yo personalmente hace algunos años tomé la decisión de retornar a la familia, de resignificar un poco el sentido que tenía la familia para poder darle sentido a los otros procesos que estaba acompañando. Yo creo que es muy importante poder entender aquellas relaciones primarias que uno tiene con sus hijos, con su esposa, hasta con sus perros. Yo diría que hay un componente familiar ampliado el día de hoy para poder pensar en una relación con otros grupos y con otros procesos. Yo tomé la decisión de retornar a casa hace un buen tiempo. Hoy no tengo la dificultad que están teniendo muchas personas de retornar a casa y quedarse encerrados en casa porque no saben cómo compartir con sus familias y cómo compartir con su entorno. Y creo que este es un ejercicio muy importante para el campo de la formación del entrenador deportivo, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos muchos ámbitos de desarrollo. Uno de esos ámbitos de desarrollo es la familia. Y como lo decía el profe Luis Fernando, en la experiencia que nos relataba, pues la ausencia digamos, de la dedicación que tuvo al fútbol y cuando él plantea, pues no creo que haya sido lo mejor. Creo que esos son asuntos bien importantes, pero sí considero que la familia tiene uno de los asuntos importantes en el desarrollo deportivo, y es uno de los campos de acción que el entrenador debería abordar. Es decir, nosotros inclusive por la dedicación que tenemos, yo fui entrenador de natación por 14 años, y digamos la dedicación que tenemos por el resultado, por lograr la marca. En natación hay un ejercicio de las micras de segundo para poder lograr una marca, y hay que hacer un ejercicio muy, muy exigente para poder bajar una milésima de segundo o superar la marca. En esa exigencia deportiva de lo táctico, técnico y estratégico, obviamos otros asuntos de un componente familiar que traen los deportistas, por ejemplo, y yo hacía un ejercicio con los deportistas. Cada 6 meses me iba a hacer un retiro con ellos o a hacer un encuentro con ellos, y empezaba a indagarles a ellos por otros asuntos que tenían que ver con ese componente familiar, social, relacional, que me permitía a mí como entrenador tener una lectura más amplia del acontecer de esos deportistas por fuera del ámbito deportivo. Ese es un ejercicio muy interesante y es una estrategia muy interesante que le permite al entrenador acercarse al campo de lo humano, que es la discusión pues que de base tenemos hoy, y son ejercicios muy sencillos conversacionales que le permiten al entrenador ampliar el mapa y la perspectiva de observación y el conocimiento que tiene de sus deportistas. Habrán posturas que planteen que no hay tiempo para ello y que las estrategias administrativas y operativas de las instituciones que, digamos, tienen el poder de tomar decisiones de a qué se dedican los entrenadores, pues pudiéramos pensar que eso no se puede dar por hecho. Pero creo que hay entrenadores que hemos sembrado la peste en ese sentido y que nos hemos arriesgado a irrumpir en esos espacios de lo humano y de lo social y familiar de los deportistas. Bueno, Nacho nos plantea una palabra y es resignificar, es dar otro sentido, otro significado. Acá uno de los asistentes también nos plantea la deconstrucción. Hablemos un poco de cómo deconstruir, y retomando esas palabras porque me parece muy pertinente con base en lo que se viene hablando, también para que Nacho de pronto nos amplíe un poco esa deconstrucción, pero también de deconstruir el rol del entrenador, no orientado única y exclusivamente al rendimiento, no única y exclusivamente al desarrollo táctico, estratégico, trascendiendo también a ver el deporte como un espacio de aprendizajes sociales, de mejoramiento de las interacciones, esos otros elementos que de pronto no son tan visibles de forma superficial, que pueden constituirse también como elementos que se desarrollen a través del deporte.
Sí, hay un asunto que es clave, digamos, en la posibilidad que tiene el entrenador o el que acompaña el proceso deportivo digamos, de estar atento a algunas situaciones o al acontecer del proceso. Y yo quiero introducir un asunto que me parece relevante allí, es que nosotros como entrenadores nos debemos empezar a formar el componente de la fenomenología grupal, del acontecer, de lo que pasa en el grupo. En el grupo suceden muchas cosas, independientes si estamos en deportes individuales o colectivos, la conformación del grupo genera muchas cosas. Allí hay un asunto que es bien importante y es que aparece como una posibilidad de que el acompañamiento que nosotros desarrollamos sea un acompañamiento situacional. Y el acompañamiento situacional es que no todos los días pasan las mismas cosas. No todos los días nuestros deportistas llegan en la misma condición afectiva, emocional y actitudinal. Nosotros como entrenadores no todos los días llegamos al campo de la formación o del entrenamiento con las mismas capacidades y las mismas condiciones. Llegamos en unas condiciones muy distintas todos los días. Entonces, cuando hablamos de resignificar, no se trata de cambiar esa estructura humana que traemos, que eso es un paradigma superior, ¿cierto? Tendríamos que hacer un trabajo individual y particular, que también la invitación es a que permanentemente lo hagamos. Yo soy digamos, un devoto de hacer procesos personales permanentemente porque necesito estarme mirando permanentemente en perspectiva de las cosas que me suceden, pero en ese campo de acción del día a día del entrenador es muy importante entender desde lo situacional que todos los días acontecen cosas distintas. Los equipos no llegan a la misma condición todos los días. Los grupos deportivos no están con la misma capacidad todos los días. Así nosotros nos dediquemos y tengamos unos parámetros de medición de lo técnico, de lo táctico y lo estratégico, los procesos de grupo no funcionan de la misma manera, no tienen la misma sincronía. Es decir, el componente relacional de los grupos y los equipos a veces está muy lejano del resultado técnico, táctico y estratégico. Y es ahí donde el entrenador tiene la posibilidad de acercarse a ese otro acontecer del desarrollo del grupo y el equipo para poderlo acompañar, para poder recoger información y poder acompañar ese proceso. Yo creería que desde lo más básico, eso podríamos decir que es, digamos, la resignificación del rol del entrenador en ese escenario. Ya hay otros niveles de trascendencia y creo que yo coincido y refuerzo lo que Albeiro decía hace un rato, es que es necesario que el entrenador pase por procesos de formación alterno, que haga lecturas transdisciplinares por fuera de su profesión. No es suficiente con la formación en el ámbito técnico y deportivo. Bueno, Nacho nos propone acá el concepto de la fenomenología, introduce también esa visión de las particularidades que emergen en la interacción grupal y retomando ese asunto también que ahora se citaba de las familias, de las motivaciones, de los intereses, por esa vía también, Albeiro, el tema de las motivaciones, cómo dar otros sentidos, aparte del logro, aparte de esa búsqueda del alcanzar un triunfo, un trofeo, una medalla, también encontrar otros sentidos, otras motivaciones, desde lo extrínseco, desde lo intrínseco, mirando todas esas posibilidades de las teorías de la motivación. Sí, eso tiene que ver mucho con la participación, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con el estrés que la participación en determinado deporte puede llegar a suscitar en los que participan, ¿cierto? Y el estrés, o sea, lo que tenemos que hacer ahí, me parece a mí, lo más recomendable sería construir escenarios donde la motivación empiece, esa motivación que viene de afuera, porque los chicos siempre llegan es por la motivación externa de los padres normalmente, que esa motivación pase adentro, entonces para eso vamos a necesitar un escenario que sea un escenario tranquilo, donde él se sienta seguro y donde esa motivación, o sea, que esa participación continua y ese esfuerzo que tiene que hacer en todo proceso deportivo empiece a alimentarse de la misma energía del sujeto. Para poder que eso suceda, el sujeto tiene que disfrutar del espacio, tiene que disfrutar de la relación. Una de las cuestiones fundamentales que hace mella en ese disfrute es la posición del entrenador. Es básicamente una cuestión bien importante que casi, como lo decía ahorita Nacho, no la tenemos en consideración desde los procesos formativos, ¿cierto? Pero me gustaría devolverme un poquito, si me permiten, y me extiendo un poco en ese asunto de la deconstrucción. Y me gustaría mirar, hay varias cuestiones ahí. ¿Cómo pensar en mejorar mi proceso como entrenador, ¿cierto?
Entonces, en primera instancia, yo tendría que saber, tendría que reconocer cuál es el objetivo de la formación. Eso es importante. Y cuáles pueden ser las influencias que yo puedo hacer para poder llegar a lograr ese objetivo. En la mayoría de los casos, y se da mucho en los procesos de iniciación de la formación en los primeros estadios de iniciación o de formación deportiva, que los entrenadores no tienen claro cuál es su rol en ese proceso, ¿cierto? Y eso es un problema, porque si no tenés claro cuál es tu rol, o sea, cuál es tu tarea en ese momento específico, lo más seguro es que no te vas a, o sea, no lo vas a hacer bien, porque estás perdido, estás haciendo, de pronto tranquilamente puedes estar asumiendo otro rol diferente al que te demanda el proceso específico, ¿cierto? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver es que cuál es el objetivo de la formación en ese momento, que es otra cosa bien particular. Entonces ahí empezaríamos a hablar de por qué proceso está pasando el sujeto, el deportista que entrena, ¿cierto? Si es un niño, si está en un proceso de desarrollo que requiere, por ejemplo, de que él tenga determinadas demandas físicas, coordinativas y ese tipo de cuestiones. Que es un niño, entonces está pasando por un proceso de desarrollo psicoemocional, entonces de acuerdo a eso yo tendría que, o sea, de acuerdo a esas características, yo tendría que asumir un estilo que es diferente al rol. El rol es lo que me demanda el proceso en un momento específico y el estilo es la manera como yo me paro frente a ese equipo, frente a ese proceso. Y eso también yo tengo que reconocerlo, ¿cierto? Entonces hay situaciones, me acuerdo que el profesor Montoya decía en una ocasión que él había sido, o no sé si era el profesor Víctor Luna, me corrigen, que él había tenido la oportunidad de haber sido entrenador desde las categorías inferiores hasta las superiores. Pero los entrenadores que tienen esa posibilidad, pues tienen, o sea, tienen un proceso que es enriquecedor. Y les aseguro, no me puedo parar de la misma posición intentando hacer las mismas tareas en diferentes procesos. Tengo que ser, por decir algo, un estilo de entrenador diferente. Esa es como la idea. Y de esa manera yo voy a contribuir a la formación humana. Si reconozco eso, si reconozco que hay un rol que tengo que cumplir y que tengo que cumplirlo enmarcado en un estilo, respetando la formación de los sujetos. Bueno, sobre estas reflexiones, profe Montoya, ¿qué interpretación tiene de todo lo que hemos venido conversando? Sus aportes también en este foro, profe Montoya. A ver, Diego, te voy a contar más o menos un aspecto muy importante que nos puede servir como ejemplo, tanto de la familia como del entrenador. Como bien sabe, yo tengo un hijo, José Fernando. Él inició el deporte con natación. Tuvo su tiempo en natación, prácticamente sabía nadar todos los estilos. De ahí yo iba, lo observaba. De ahí pasó a tenis de campo. También lo hacía, lo acompañaba y lo veía ahí. De ahí después pasó a fútbol. Lo veía en fútbol. Pienso que tenía condiciones para el fútbol. Recuerdo un día que jugando con las divisiones menores de Atlético Nacional, siendo él, estando dentro del campo, jugando en ese momento bien, llamé al entrenador y le dije yo, jefe, entrenador, me hace un favor, podría hacerme un gran favor. Me dijo, sí, profe. Me lo dijo el muchacho de las divisiones menores de Atlético Nacional. Yo, ¿por qué no me haces un favor? Sácame a José Fernando. El niño jugando bien. Yo, primero, ¿por qué, profe? Yo, porque a mí me preocupa ese niño que está sentado allá y no está jugando, no juega, ponerlo a jugar, porque en esa edad todos deben de jugar. Bueno, lo sacó, yo le expliqué a José Fernando y él contento me dijo, papá, qué bueno, los demás también tienen que jugar. De ahí, después del fútbol, pasó al ciclismo. Sin mentirle, le veía más condiciones
para el fútbol que para el ciclismo. Y en ciclismo fue a pista, estuvo en ruta. Yo no puedo hablar de ciclismo porque no soy experto en eso, pero sí me asesoré con gente muy preparada y me dijo, no ve muchacho ciclista. Y ganó competencias en el velódromo. Entonces, un día él terminó su bachillerato y me dice, profe, papá, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo le dije, José, ¿no te gustaría ser entrenador? No, papá, eso no. Yo en eso no me meto. Me quedé tranquilo. Entonces, y me dijo, papá, te hago una cosa. A mí el fútbol me va bien. El fútbol no me gusta, profe. Papá. Bueno, y el ciclismo, no, papá. Yo me voy a dedicar a estudiar. Lo mejor que le digo a él, José, es tú tomas una decisión que sea la mejor para usted. En ningún momento te voy a presionar. Lo que te guste, te lo patrocino. Porque yo ya había vivido esa etapa en mi vida. Como la había vivido, lo dejé que él tranquilamente definiera el campo de él. Ahí le hablo de familia, le hablo del deportista y del entrenador. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, el acompañar, el no presionar, el permitir también las elecciones, las preferencias, en este caso las elecciones por el tema académico de su hijo José Fernando. Profe Luna, su perspectiva de lo que hemos venido conversando en este último tramo de este foro Deporte y Convivencia. A ver, yo creo que en ese trabajo pues que se hace en un equipo de fútbol, por ejemplo, en lo que corresponde como a mi historia, los profesionales que están al lado nuestro, pues es demasiado importante. Yo siempre he tenido como la precaución de reunirme con las personas que trabajo porque me gusta compartir como, a ver, desde dónde vamos como a tratar de mejorar el medio. Y casi siempre me encuentro, desde los años que me tocó como entrenador, que estaba frente a un tema muy delicado, sobre todo que lo veía desde la casa, lo veía desde el barrio, lo veía en los mismos equipos de fútbol y en la vida misma veía un problema de que estábamos frente a un debilitamiento de los vínculos humanos. Y fuera de eso, estábamos, o sea, nos veníamos como a enfrentar a una política, a una nueva política delicada que era como la inclusión y la exclusión. A mí esos temas, eso me marcó bastante porque yo creo que un equipo de fútbol es una construcción social y a partir de ahí hay que trabajar muchos frentes. Cuando yo hablo de lo que veía en el tema de esos vínculos humanos que son tan importantes, yo creo que es como la parte vital de todos estos procesos. Cuando los profes hablan de los hijos, cómo los observan sus padres, cómo hablan de si tienen condiciones o no, bueno, eso es todo un paisaje que se ha vuelto como muy común en el fútbol aficionado. Yo sigo entendiendo que cuando hablamos de esos niños exitosos, también de alguna manera involucramos un exitismo con el que está como muy representada la sociedad que vivimos ahora. O sea, todo el mundo piensa en el éxito. Y eso me da a mí como para mirar algunos otros temas que son muy delicados porque en los procesos con los niños, muchos entrenadores les exigen el tema de que a esas edades hay que ganar y hay que ganar como sea. Y eso al final me parece que termina como en estos dos puntos que les mencioné, como de inclusión y exclusión. O sea, los buenos, los que ganan, son los únicos que tienen derecho a seguir.
Y si lo comparo cómo se mueve la sociedad afuera, también me da me da como mucha desazón ver lo que nos ocurre también en esa convivencia, porque yo siempre me fijo mucho de toda esta construcción social que hay afuera cuando tengo estos equipos de fútbol, porque a mí me parece que muchas cosas han terminado como en lo que ahora llaman los reality show, donde estamos frente a ese tema de la exclusión y donde como que permanentemente nos están diciendo solamente los fuertes van a estar, los otros tienen que irse. Y yo creo que hay que entender bien ese mensaje, porque saber competir, enseñar a competir, hacer esa construcción humana es fundamental para hablar de que podamos tener deportistas fuertes y con una visión crítica de lo que les toca enfrentar. Muy bien, palabras muy interesantes, conceptos enriquecedores a través de estos expertos que hoy tenemos, gracias a esta invitación del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, gracias al INDER, Alcaldía de Medellín, que han fusionado sus expertos, sus saberes, y que seguramente más adelante seguirán abriendo espacios como este. ¿Qué tal, Diego, si pasamos tanto por el Zoom como por el Facebook? Porque las tribunas están llenas, hay un gran cúmulo de espectadores, seguidores, para hacer una construcción colectiva. Veo aquí en el Facebook particularmente conectado a Jairo Garzón Ruiz, colega narrador de RCN Radio. Nati Gómez nos está escribiendo. Rodrigo Ochoa también nos está saludando. Cartago Basket Club también nos está expresando sus saludos. Y más que saludos, hay cantidad de aportes. Eso me parece bien interesante, porque cada quien, por ejemplo, Manuel dice: la diversidad cultural es un factor clave que debe ser abordado en el desarrollo deportivo de jóvenes que parten a otro contexto para continuar con su desarrollo. Lo que es un desconocimiento cultural por parte de entrenadores y dirigentes, y hay muchas veces grandes fracasos con jóvenes llamados talentos. Mónica Picón, que es reconocida deportista, dice: los atletas son el reflejo formativo del entrenador. Nati Gómez, un saludo para todos, en especial para el profe Montoya. Ángela Patricia Bedoya, acá estoy aprendiendo mucho. Momento de las preguntas, Diego. Así que nos vamos entonces. ¿Qué tal si usted echa un vistazo por el Zoom? Y de inmediato arrancamos a darle participación a esa gente que ha estado allí expectante para dialogar. Yo creo que la mecánica, como el tiempo ha avanzado, sería bueno, cada pregunta solo responde uno de nuestros panelistas. ¿Le parece bien, Diego, esa mecánica? De acuerdo, Harvey, de acuerdo. Y si quiere, ya tenemos un interrogante por acá interesante dentro de las personas que se han incluido acá en el Zoom, y tiene que ver sobre el tema del deporte social comunitario. Quisiera que nos profundizara un poco Luis Ignacio Cardoso sobre esa perspectiva. A veces ha sido eclipsada por esa perspectiva del deporte de altos logros, de alto rendimiento. ¿Qué podemos comprender en esa formación humana también desde la visión del deporte social comunitario? Yo creo que hay un dilema, inclusive estaba leyendo ahorita un poco las preguntas o las inquietudes que tienen, las posturas que tienen los participantes del foro. Hay un dilema muy complejo de dirimir hoy en día, y tiene que ver si competimos o formamos. Pues como que tuviéramos que elegir si competimos y formamos, y pareciera que el ámbito de la formación y la competencia están sesgados el uno del otro, o que en el ámbito social comunitario, por ejemplo, no se compite, que solamente se forma, y que en el ámbito del alto rendimiento, entonces allá es donde se compite. Yo creo que es muy importante poder dilucidar eso. Yo quisiera aprovechar para mostrar aquí rápidamente esta diapositiva, si me lo permiten, porque lo que quiero básicamente mostrar acá es que en el ámbito del desarrollo deportivo, en el escenario del desarrollo deportivo, aparecen muchos contenidos, y no solamente en el social comunitario, en el ámbito del alto rendimiento. Es decir, cuando uno pone en escena el proceso de formación deportivo, no solamente aparece lo táctico, lo estratégico y lo físico, también aparece lo intrapersonal, lo interpersonal y lo transpersonal.
Es decir, aparecen una gran cantidad de contenidos que desbordan esa mirada selectiva de si estamos formando o estamos compitiendo. Yo creo que ahí tendríamos que empezar a tener en cuenta que lo táctico y lo estratégico y lo físico también es una herramienta de transformación y de formación. Digamos que no debe haber un sesgo en el asunto de la competencia y lo táctico. Básicamente es aprovechar lo táctico, lo estratégico y lo físico en el campo de la formación. Y en el ámbito de lo social comunitario, cuando estamos hablando del desarrollo de la formación de base, en el ámbito deportivo, empiezan a acontecer las mismas cosas a nivel de la competencia del alto rendimiento, así no sean impuestas. Como lo decía el profe Luna, digamos que hay un asunto cultural que emerge como una demanda del mercado, y es que nosotros debemos ser exitosos. El niño de 5 años, cuando se enfrenta a otro compañero en el juego, también quiere campeonar, también quiere ganar. Es decir, esto no está por fuera del ámbito del desarrollo. Ahí les sugiero un texto en esa perspectiva que planteaba hace un rato. El texto se llama Dinámica de Grupos 50 años después, de un autor del desarrollo organizacional, lastimosamente no es del desarrollo deportivo, se llama López Yarto Elizalde, y él nos plantea cómo observar la fenomenología de los procesos deportivos de una manera más macra y empezar a dilucidar todos los contenidos que allí se dan relacionales para poder empezar a comprenderlos y tramitarlos. Entonces, creo que es un asunto que pudiera ser relevante en la perspectiva de lo que hoy estamos conversando y pudiera convertirse inclusive en una de las preguntas que hace Juan Padierna en el foro, que él plantea como cuál podría ser el modelo académico o epistémico en el cual nos pudiéramos anclar para desarrollar, digamos, ese cruce de lo humano y lo deportivo. Pareciera que todavía está sesgado en el discurso, y no solamente en el discurso, sino en la acción también. Es un sesgo que tenemos hoy en día. Muy bien, gracias por esos aportes a cada uno. Farid nos expresa, saludo a todos. A mí me parece que el entrenador debe ser un motivador, valorando y resaltando debe ser las cualidades de los deportistas, ya que algunos deportistas buscan un cambio de ambiente en el deporte y el entrenador debe tener sus estrategias formativas sobre estos deportistas. A ver, el psicólogo José Albeiro, y especialista con maestría en deporte y motricidad, ¿qué podemos complementar al respecto sobre ese tema de la motivación? No, pues para mí la motivación siempre ha sido el motor. Las ganas de ir a entrenar, las ganas de compartir con los compañeros, parten básicamente de si estoy o no estoy motivado, ¿cierto? Pero nosotros los entrenadores, los padres de familia y las instituciones también tenemos un rol muy importante para poder mejorar ese aspecto motivacional. Entonces hay una situación ahí que sería importante como resaltar. El entrenador, hablando pues del entrenador como una de sus obligaciones, que casi nunca lo tenemos en consideración, cómo lograr ese asunto de la motivación. Yo lo que pienso es que primero el entrenador tendría que saber de él, ¿cierto? Tendría que saber más o menos dónde está parado él, cuáles son las perspectivas de formación que él tiene. Y con base en esa postura, entonces empezar a indagar si él está en serio cumpliendo con su estilo y con su rol, como lo decía anteriormente. Hay algunas teorías que hacen unas caracterizaciones de los entrenadores, ¿cierto? Me gustaría también, así como el compañero Nacho, mostrar algunas diapositivas para tener como una perspectiva un poco más global, que tiene que ver con este asunto de conocer cuáles son los objetivos de formación, cómo lograr esos objetivos y también reconocer dónde estoy yo y en qué lugar me podría yo parar. ¿Me permiten, por favor? Entonces, les comparto. Por supuesto, ustedes llegaron con todo su repertorio, ni más faltaba, todo eso ayuda, apoya también lo que tiene que ver desde la academia, desde la didáctica. Adelante, Albeiro. Bueno, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Harvey, con este asunto de la motivación. Esta frase me llamó pues la atención. En estos días los entrenadores de baloncesto pues estaban en su día y me parece importante partir de acá, ¿cierto? El reconocimiento de que un entrenador va a impactar más jóvenes en un año de lo que impactará la mayoría de las personas en una vida. Pero ese impactar no necesariamente está relacionado a que impacta
de forma positiva, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Una de las cuestiones por las cuales los deportistas abandonan la práctica deportiva está estrechamente asociada con la forma como es el entrenador. Eso, el estrés que genera el proceso en sí de entrenar hace que los deportistas, y más los deportistas de categorías menores, no aguanten ese proceso. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay otro asunto, que es el asunto que estamos tratando del desarrollo humano de los sujetos, ¿cierto? Hay algunos autores como Richard Lerner, que hablan del desarrollo positivo a través del deporte. Esta teoría está sustentada comparte muchos pilares con lo que es la psicología positiva. La psicología positiva, por ahí en los 90, lo que hizo fue como desligarse un poco de esa vieja psicología que siempre estaba tratando el mal, ¿cierto? Como que siempre estaba tratando de arreglar algo. Entonces estos locos de Seligman, Martin Seligman y otros empezaron a decir, bueno, pero si no está nada malo, ¿será que lo podemos potenciar? O con que esté bien, con eso basta. Y empezaron a crear todo un desarrollo de lo que es la psicología positiva. El desarrollo positivo a través del deporte lo que busca básicamente es eso también, es contribuir al desarrollo humano de los deportistas y tiene varias connotaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente nosotros lo que podemos lograr es un desarrollo físico en relación a los hábitos de vida saludable y a la destreza de la gestión de riesgo y salud. Eso es lo que más o menos plantean ellos. Bueno. En cuanto al desarrollo intelectual, entonces está el desarrollo vocacional. No todos van a ser deportistas, pero sí todos pueden tener una idea de qué les gustaría hacer cuando estén en edades pues ya mayores. Habilidades de toma de decisión y habilidades de razonamiento crítico. Otro de los componentes de los factores es el desarrollo psicológico emocional. Entonces está el asunto de la autoestima positiva, que yo poderme desempeñar, tener competencia en algo, me va a generar una mejor autoestima, una capacidad de hacer frente a los problemas, una capacidad de resolver conflictos, una capacidad de motivación de dominio, o sea, no necesariamente del resultado. En muchas ocasiones, yo sé que la experiencia que han tenido, por ejemplo, el profesor Víctor y el profesor Luis Fernando, en muchas situaciones jugaron un partido, jugaron su mejor partido y perdieron, ¿cierto? Es una cosa así, pero jugaron también, que eso lo tiene que, o sea, eso en sí, aparte del resultado, también puede ser reconfortable. Un sentido de autonomía, un carácter moral, un sentido de confianza. Y en el desarrollo social, entonces, tener conexión con los padres, con los compañeros y otros adultos, tener sentido de lugar de lugar social, tener civilidad, capacidad de navegar en diversos contextos, ser capaz de moverse en diferentes ambientes, y el apego institucional prosocial. Ese sería como el objetivo de formación, aparte de esa otra formación que es la formación deportiva, que también es muy importante. Esa sería como la idea principal. Ahora, esta gente de Bassi y Rillo habla de un modelo de liderazgo. Entonces ahí nosotros nos podríamos empezar a ubicar para empezar a trascender esa forma de ser entrenador. Ellos básicamente ponen 4 aristas, lo que ellos denominan efectivo, inefectivo, y lo que denominan sin compromiso y un asunto que tiene que ver con el comprometido. Entonces ellos ubican, por ejemplo, determinados entrenadores, no estoy hablando de una categoría específica, en un liderazgo libertino, o sea, hay un desinterés. Es una cuestión que el entrenador no tiene compromiso y, por supuesto, tampoco ese proceso va a tener efectividad. Hay unos entrenadores que son entrenadores transitorios, o sea, unos entrenadores que van en un asunto de efectividad y compromiso. Entonces, usan mucho, son característicos por ese asunto del castigo y la recompensa. Hay otros entrenadores que parecen y que tienen y particularmente, pues, y paradójicamente, mejor dicho, tienen un alto reconocimiento, y esos son los líderes tóxicos, que usted los ve vociferando en la línea, que gritan, que le dicen al jugador qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, que se enoja, y que desde la tribuna se ven como, ese señor qué carácter fuerte tiene, qué compromiso, pero en realidad lo que está haciendo es o sea, tiene mucho compromiso, pero la manera como hace las cosas son inefectivas. En la medida que eso rompe con la motivación, eso rompe con la confianza de los jugadores. Los jugadores siempre, antes de hacer algo, siempre están mirando y siempre están pensando, si hago esto, ¿le gustará o no le gustará? O sea, no genera ningún tipo de autonomía. Y hay otros tipos de entrenadores que
habla que asumen un liderazgo transformacional, que es un liderazgo efectivo porque deja que los deportistas crezcan y que demuestra mucho compromiso. Así usted los vea callados, observando, así usted, y entonces mucha gente dice, pero es que este no dice nada, no hace nada, pero él es, o sea, él es un observador activo, que está permitiendo que el otro se desenvuelva, que el otro desarrolle determinados problemas, que el otro proponga, y que se pone a la par de los deportistas precisamente para darles la oportunidad a ellos a que también ellos compartan el liderazgo con él, ¿cierto? Y en ese orden de idea le está dando la posibilidad de crecimiento, a los sujetos, ¿cierto? En estos líderes transformacionales, básicamente, para no alargar mucho, hay tres categorías, hay tres pilares que lo soportan. Está la inspiración motivacional, este sujeto tiene que ser un motivador. La estimulación intelectual, que eso le tiene que importar. Hombre, ¿cómo no va a ser mejor tener un deportista que intelectualmente sea una persona que conoce, que es capaz de sustentar una idea, que es capaz de discutir y hacer ese tipo de cosas, que una persona que simplemente no tiene estas características? Unas consideraciones individuales, lo que decía ahora uno de los compañeros, y una influencia idealizada, ¿cierto? O sea, que haya una persona que el deportista pueda ver en ella una persona de reconocimiento, un deber ser, básicamente es como la idea. Entonces, este tipo de procesos lo que me va a permitir a mí es poder influir no solamente en el ámbito motivacional, sino en muchos otros ámbitos que hacen parte del desarrollo o la formación humana. Bueno, el siguiente interrogante también acá desde Zoom para el profe Víctor Luna. ¿Realmente esto es cierto? ¿Es una perspectiva que tienen más de uno? ¿El fútbol es un escenario comparado con otros deportes donde se ve menos esta formación humana? ¿Qué tiene para decir usted, profe Luna, con respecto a su experiencia, lo que usted percibe del fútbol con respecto a otras disciplinas deportivas? Profe Luna. Diego, a ver, yo no creo que esa condición humana, y sobre todo cuando hablamos de fútbol, yo he sostenido que es mucho más humano de lo que la gente cree. Yo sigo pensando que en esa figura del entrenador tiene que aparecer una profesión que de alguna manera, pues a ver, no digamos que es nueva, pero sí que se va a imponer en el tiempo, y la profesión es la del oyente. O sea, alguien que sea capaz de escuchar. Porque yo conocí muchos entrenadores que todo el tiempo se escuchaban, sino ellos solamente. Y no les gustaba escuchar a los jugadores, a todos los hombres que dirigía. Entonces, a mí me parece que en eso hay unos saltos que hay que construirlos. Obviamente que en la academia hay teoría y hay cosas importantes donde uno a la par, pues yo he sido muy inquieto, entonces con amigos y con libros he buscado cómo relacionar todo esto, al menos para defenderme dentro de lo que era mi aspecto como entrenador en un terreno de juego. Una de las cosas que aprendí fue esa, precisamente, que les digo, de saber escuchar a los muchachos y entender que en esa construcción habían temas que muchas veces, yo digo, ni los medios ni los dirigentes conocen, y pues muchas veces pues no terminan conociendo todo ese fondo, pero sí he creído que esa condición humana está en el día a día, y que es precisamente en base a esa condición que el fútbol y ese juego que se imprime nos permite reinventarnos todos los días. Profesor Luis Fernando Montoya, muchos obviamente saben de su título en Copa Libertadores, de sus grandes hazañas en el balompié profesional. Tal vez otros no recuerdan, particularmente hablamos de ese paso del Festival de Festivales, el Ponifútbol en su momento, ahora Baby Fútbol. Si mal no me falla la memoria, por allá año 1992. Esta pregunta es muy afín a ello.
nos la hace Redney y dice, ¿es posible que el entrenador sea también pedagogo en la formación deportiva del deportista en iniciación, profe Montoya? Sí, Albi, yo pienso que sí. El entrenador tiene que formarse a la vez como educador de ese niño, llevar a ese niño por un buen camino, llevar a ese niño a que él transcurra en la vida con unos buenos valores, unos buenos hábitos que le permitan a él después desempeñarse bien en el campo deportivo. Yo soy convencido de eso. Si tiene una buena infancia, si ese niño ha tenido unos buenos padres, una parte buena académica y una parte muy buena en cuanto a un entrenador o entrenadores que lo han estado llevando o guiando por un buen camino, con seguridad vamos a tener un gran deportista. Gracias, profe, por esos conceptos. Y revisando acá otros interrogantes, otras preguntas que nos plantean. Para los panelistas, ¿creen que el deporte cada vez es menos humano y más exigente tratando de convertir al deportista en una máquina? Cada vez hay más ciencia en la consecución del aumento del potencial fisiológico. Esta para Luis Ignacio Cardoso. Acá Juan Castaño, uno de los participantes. Sí, yo creo que digamos, eso es evidente que digamos, la ciencia del deporte ha avanzado enormemente y que de alguna manera toda la tecnificación, digamos, de la medición y la instrumentalización del alto rendimiento deportivo, pues incide en esa concepción de que estamos maquinalizando el deporte y de que el deportista se convierte en una máquina. Pero yo también considero que hay un asunto esperanzador y creo que es un criterio de parte del formador. Puede que la ciencia intervenga al deportista y que la técnica intervenga al deportista y que los instrumentos de medición intervengan al deportista y que se conciba un poco de que discúlpenme ahí el paso de este aparato, y que eso incida de alguna manera en el asunto de pensar que estamos maquinalizando el deporte. Pero yo lo que creo es que el rol del formador, el rol del entrenador, es el que incide e interviene en esas perspectivas, ¿cierto? No olvidemos que por fuera del tecnicismo y por fuera de la tecnificación de los resultados deportivos, hay detrás un componente relacional muy fuerte y muy potente, que es el que debemos aprovechar permanentemente y no obviarlo en ningún momento, ¿cierto? O sea, no dejarnos superar por el tecnicismo, porque el tecnicismo siempre va a aparecer. Afortunadamente, lo digo yo con mucho respeto, aún todavía en nuestro país no tenemos los laboratorios que hay en Europa para ubicar a los deportistas y llevarlos a su alto desempeño deportivo. Hoy todavía no tenemos acceso a ese tipo de escenarios, pero si los tuviéramos, en el mediano o largo plazo no obviar que tenemos un componente relacional muy fuerte. Y es ahí donde el entrenador creo que tiene una incidencia muy fuerte en el ámbito de la formación, porque seguimos disgregando y se sigue disgregando la discusión si el alto rendimiento es posible alcanzarlo y si en el ámbito del alto rendimiento es posible formar desde lo pedagógico y si en el alto rendimiento deportivo es posible formar desde lo humano y si en el alto rendimiento deportivo es imposible en los planes de entrenamiento poder involucrar unas sesiones o transversalmente un acompañamiento desde lo relacional y desde lo humano. Si nosotros hoy vemos los planes de entrenamiento de los macroprocesos, los microprocesos, un plan de entrenamiento deportivo nunca aparecerá, por lo menos no lo conozco. Si Albeiro lo conoce, Rico, que lo pudiera referenciar, yo por lo menos no lo tengo a la mano, donde aparezca el componente humano relacional transversal al componente de la formación deportiva, ¿cierto? Eso es muy importante poderlo tener en cuenta, porque eso nos evita pensar que el deporte se ha maquinalizado y que el deportista se convierte en una máquina y que es un sujeto de resultados y de logros y que no se desarrolla desde el componente humano. Sí creo finalmente que hay que tener una alerta importante, y creo que José y Albeiro lo planteaba de una manera muy contundente cuando él decía cuáles son los estilos de entrenador, cuáles son los tipos de entrenador que hay.
¿cierto? Hay unos entrenadores que no se preocupan por las consecuencias que pueda tener la tecnificación del deporte, porque hay unas consecuencias mayores en la tecnificación del deporte de lo humano y que dejan que eso pase desapercibido. Entonces ahí me parece importante poder entender que el rol de nosotros como formadores y como acompañantes del proceso es muy trascendental en el impacto que podamos tener, en la minimización del impacto que pueda tener ese asunto de la tecnificación del deporte. Muy bien, nos quedan los últimos 15 minutos, una charla que indudablemente nos daría para horas, para nuevas versiones, pero fieles al tiempo de ustedes, de los panelistas, obviamente de la organización, últimos 15 minutos. Preguntas concretas, respuestas muy concretas. Nos saluda en Facebook Javier Castel, saluda al profe Montoya, Víctor, a los panelistas de la Universidad de Antioquia. Un abrazo para el profe Castel. Nos dice Óscar Alejandro Valencia, y esto para sumarlo, referido a Víctor Luna. Saludos a los profes, excelente tema. Teniendo en cuenta que nuestro contexto ha venido cambiando a partir de la dura época de los 90, el formar personas por medio del deporte pasa por la necesidad de enganchar a los jóvenes y sus familias en formar aquellas habilidades sociales que han venido haciendo que nuestro contexto vaya alcanzando logros sociales significativos, teniendo en cuenta que seguimos en esa construcción y búsqueda de deportistas con humanidad. Un poco sumado a ese comentario, profe Víctor Luna, han cambiado épocas, ha cambiado temas de distracción, han llegado herramientas tecnológicas, el WhatsApp, todo ese tipo de temas. La formación humana ha cambiado también, debe cambiar desde la didáctica, desde esos aspectos. Harvey, yo creo que tenemos que hacer unas adaptaciones, digámoslo, muy inteligentes, porque, el fútbol, dentro de lo competitivo, exige resultados y detrás, pues, está el mercado. Entonces, se necesita equipos que sepan ganar, que se preparen para ganar. Pero indudablemente que la estructura tiene que seguir fortaleciéndose en lo humano. Yo admiro mucho a Ronaldo. Ronaldo es un gran jugador de fútbol. Sus promedios pues hablan de todo eso. Pero entendió que el mercado necesitaba un profesional, y sabemos lo que se cuida, la manera como invierte su dinero, lo que tiene en cuenta para hacer su recuperación y estar siempre en un primer nivel. Entonces él aprendió a venderle a ese mercado, ese deportista, y por eso gana lo que se gana, ¿no? Entonces yo creo que el deportista tiene que entender eso, tiene que darse cuenta que está ante un medio que le va a exigir mucho de lo que habla la competencia, pero yo creo que esa persona que compite, si no tiene esa estructura humana sólida, yo creo que ahí puede tener muchos inconvenientes. Bueno, esta pregunta, comentario desde Facebook, Manuel MH dice: la diversidad cultural es un factor clave que debe ser abordado en el desarrollo deportivo de los jóvenes que parten a otros contextos para continuar con su desarrollo. Eso ocurre muchísimo en el fútbol, que llegan de la provincia jóvenes propiamente acá al área metropolitana. Profe Montoya, se evidencia, dice acá, se observa en momentos un desconocimiento cultural por parte de entrenadores, de dirigentes, de ahí muchas veces grandes fracasos con jóvenes llamados talentos. ¿Usted qué piensa de esta situación que se menciona, de esos jóvenes que llegan desarraigados, entre comillas, llegan a otro contexto sociocultural y de pronto sea para ellos complejo adaptarse, incorporarse a esas nuevas lógicas? ¿Qué piensa, profe Montoya? Sí, Diego, yo pienso que sí. Cada región, digámoslo así, tiene unas características muy diferentes que muchos jugadores prácticamente el solo hecho de la convivencia les da dificultad. Yo pude comprobarlo en jugadores del Chocó, jugadores
acá del Atlántico, el caso de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, jugadores paisas, jugadores bayunos, bogotanos, y uno termina definiendo más o menos que es muy importante una buena mezcla con un poquito de todos. No todo puede ser de una sola región, ni todo puede ser exclusivo de un intercambio entre todos. Yo me cuento, por ejemplo, en Once Caldas, yo me da la tarea de tener, y yo pienso que un jugador paisa de por sí ha sido un jugador muy más, a ver, en el momento era más líder. El bayuno, grandes condiciones, con grandes talentos que pude yo haber visto. El caso de Arnulfo, por ejemplo, Arnulfo Valentierra, un muchacho de excelentes condiciones, pero que a veces había que meterlo mucho al grupo, siendo una persona extraordinaria y un buen futbolista, pero para meterlo al grupo le costaba un poco. Entonces yo pienso que toda esa parte hace muy importante que un entrenador lo tenga siempre como análisis. Bueno, les decía, no todos son de una misma región. Muy importante que estén variaditos de diferentes regiones. Muy bien, ahí está el concepto del profe Montoya también. Nos está escribiendo Omar Arboleda, qué bueno, ha sido muy constante, gran investigador, una de las personas que indudablemente, pues también desde el campo de la academia, desde lo experiencial, también ha aportado sobremanera. De hecho, Omar Arboleda Ruiz dice, Nacho, más de lo que creas que el alto rendimiento, por el contrario, se está centrando en el ser, hasta el deporte olímpico. José Celi nos dice, buenos días. Muy enriquecedor estos foros, gracias de verdad a todos quienes hacen comentarios. Y por aquí un amigo nuestro, Diego, está también en sintonía, don Amado Hernández. Así que un abrazo para él, el poeta, por supuesto. Voy a ir con una pregunta, puede ser para Albeiro Echeverry, o no sé si alguien más quisiera. Carlos Meneses nos presenta la siguiente inquietud. Buenos días, saludos desde Mompox. Mi pregunta va enfocada desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Qué importancia puede tener la aplicación de este campo en los procesos deportivos, Albeiro? El asunto de la neurociencia lo que busca es intentar como entender el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Como tal, tiene repercusiones pues en lo que es en el desarrollo de los deportistas, ¿cierto? Pero pensemos un poco en ese asunto de la desmaquinacización, como lo dijo ahorita el profesor Nacho. Creo que a nosotros la neurociencia nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Hay problemas que son problemas lógicos, ¿cierto? Y vos tenés que resolverlos con la lógica. Entonces, pero hay problemas que son problemas de percepción. Entonces vos lo tenés que resolver ya no con la lógica, sino con la intuición. En muchas de las cuestiones que se ven, por ejemplo, los deportes colectivos, los deportes de cooperación o oposición, los problemas no son de lógica, los problemas son de predicción. O sea, tienen que desarrollarse con la intuición. Yo como entrenador en muchas ocasiones me equivoqué intentando explicar cosas de manera lógica cuando lo que necesitaba, por ejemplo, era poder desarrollar, o sea, darle la oportunidad al otro de que desarrollara la intuición de cómo podría llegar a resolver un asunto que por el espacio y por el límite de tiempo, en vez de manera lógica, tendría que desarrollarlo basándose en su intuición. Entonces, por ejemplo, en una situación de baloncesto, una situación de ultimate, que han sido pues con los deportes que yo me he movido,
hay determinadas situaciones que están por debajo de 300 milisegundos y que se tienen que resolver en un espacio reducido. Si usted se pone a pensar, cuando usted, por ejemplo, le intenta pasar el balón al compañero y usted se pone a pensar cómo lo va a pasar en la técnica o hacer qué, cuál sería el mejor pase, cuando usted lo pasa, ese ya no era el pase. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasó, el compañero ya pasó, ya la situación cambió totalmente. Entonces ahí lo tenés que resolver con el asunto de la intuición. Entonces para eso la neurociencia, por ejemplo, nos ayudaría mucho a entender cómo funciona el cerebro y en qué momentos tendría yo que hacer, qué tipo de funcionamiento tendría que primar dentro del entrenamiento. Porque eso es fundamental, coger esas ciencias duras y mirar qué de eso me sirve y apoyar para que mi proceso cada vez sea mucho mejor. Esta interrogante para el profe Víctor Luna. Se habla mucho del deporte, se habla mucho de la convivencia, pero hemos enfocado al tema fútbol. ¿Por qué fútbol? Hablemos también de otros deportes. Nos dicen por acá, profe Víctor Luna, aunque usted ha sido especialista en este deporte en particular, al igual que el profe Montoya, pero obviamente tenemos una perspectiva más compleja, más holística de lo que es el deporte, profe Víctor Luna. Sí, yo creo que el deporte es muy amplio, pues no es solamente el fútbol. A mí, por ejemplo, yo ahora no juego fútbol, nunca más volví a jugar fútbol, pero monto en bicicleta y me ha encantado toda la vida el ciclismo. Entonces, no, yo creo que el espacio que el deporte realmente nos genera es un espacio de salud mental. Es algo que nos fortalece bastante y hay algo que ahora que el profe le hicieron la pregunta de los neurólogos, sabe que yo encontré una respuesta por parte de los neurólogos que me hizo entender muchas cosas, aparte pues de la manera como ellos lo expresan. Y yo digo que el deporte está ahí, en esa respuesta. Los neurólogos dicen que han descubierto que hay vida antes de la muerte. Y eso, pues, parte de lo que significa, yo creo que es ahí donde nos tenemos que encargar, porque el deporte genera eso, salud mental y genera vida. Y hay muchas cosas para trabajar desde ahí, porque es que yo creo que hay muchos temas que en el deporte todavía no hemos podido reconocer. Y creo que todavía los esfuerzos se van a tener que sumar porque el deporte, en lo que yo he podido entender, algo que me llamó mucho la atención hace días fue precisamente un apunte de los neurólogos cuando ellos decían que ese reconocimiento del ser, de uno como ser, decía que muchas veces en esas edades tempranas frente al espejo no nos reconocíamos, pero que a través del movimiento sí nos reconocíamos como seres humanos. Y entonces yo me quedé pensando que el deporte tiene mucho que aportar a esa búsqueda. Muy bien, tiempo cumplido. Seguro habrá espacio para extratiempos en una próxima. Profe Montoya, que sea usted con su sabiduría, su experiencia, su forma de leer el entorno y como un verdadero ejemplo, quien nos dé sus conclusiones de lo que hemos escuchado. Esa persona que es un formador, esa persona que es un educador físico, ese entrenador que tiene experiencia, ¿qué decirle? Bajo su batuta, bajo su gran sabiduría, ¿qué expresarles? Profe Montoya. Tiene allí el micrófono cerrado el profe Montoya, ¿cierto? Vamos allí a habilitarle el micrófono y ya vendremos con el cierre, con una invitación también. Profe Montoya. Sí, Albi, yo le diría a los entrenadores una cosa muy sencilla. Sería muy importante que los entrenadores, para dirigir arriba en el campo profesional, tuviesen el recorrido desde abajo, desde el niño hasta llevarlo al campo profesional. Que hacen, yo diría que por todas las categorías, para que se forme una idea
del deportista, lo que siente el deportista, lo que vive el deportista. Y a los padres de familia decirles que de los niños, ellos mismos solos se van identificando cuál es el deporte que más les gusta. No es el que me guste a mí como papá, sino el que él va a elegir, el que le va a gustar, que se siente más cómodo, que se siente más motivado. Ahí hay que dejarlo. En ningún momento imponerle eso. Y a nosotros como aficionados, tratar de respetar más al deportista y al periodista, entender que el deportista es un ser humano y como ser humano el deportista siente, al igual que el entrenador. Si nosotros cada uno respetamos al deportista, al entrenador, al periodista y al aficionado, no tendríamos los diferentes problemas que tenemos hoy en día en deporte y convivencia para ver que se pelean o se matan por una camiseta. Con eso quiero terminar. Excelente, categórico entonces lo que nos dice el profesor Luis Fernando Montoya. Antes de darle paso a Fernán Henao Mejía, quien es el coordinador del Centro de Extensión y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, una invitación, porque no para la actividad, ha estado muy activa todo lo que tiene que ver con el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte, por supuesto el INDER de Medellín. Mañana se celebra el tradicional día de la niñez y la recreación, así que se va a tener actividades para los niños, para las familias. Se pueden inscribir visitando la página del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Programación desde las 9 de la mañana, celebrando en familia, clase de rumba, a las 9:50, que te reto con movimiento, 10:30, entre rondas y canciones, 11 de la mañana, caricias y lenguaje con sentido. A las 12 tendremos palabras que abrazan y a las 12 juegos interactivos. Fernán Henao ha estado muy atento allí, escuchando. Es una persona que ha motivado, liderado, nos ha agrupado para que hoy estemos reunidos. Fernán, gracias por esta invitación desde el Instituto Universitario de la Universidad de Antioquia y también desde el INDER de la Alcaldía de Medellín. Buenos días para todos. No, de verdad que simplemente me conecto para decirles gracias a todos, al profe Montoya, al profe Luna, a Diego, a vos, a Luis Ignacio y a Albeiro para generar este tipo de escenarios que yo creo que aporta a estos procesos de formación durante estos periodos que estamos teniendo de confinamiento. Desde la Universidad de Antioquia y del Instituto Universitario de Educación Física, todos los días nos repensamos en cómo generar unos nuevos espacios desde las diferentes miradas. Ayer la tuvimos desde el tema de las comunicaciones y el periodismo, un ejercicio muy interesante. Hoy desde esta perspectiva del componente humano de los deportistas. Y mañana, como les decía Harvey, desde las actividades ya de lo que es la celebración del Día del Niño con sus correspondientes familias. Entonces, gracias a todos por conectarse, una gran audiencia, al INDER Medellín por el gran aporte que le está haciendo a nuestra sociedad en esa labor que está haciendo día a día con su talento humano en las diferentes zonas de Medellín, a Diego por conectarnos con esta institución, en esa relación que siempre hemos tenido de hermandad con el INDER y que esperamos que se den otros escenarios en los cuales podamos seguir de alguna manera aportando y construyendo nuevos espacios. Y nada, simplemente gracias al equipo de extensión también, a todo el equipo que está detrás, a Alex, a Caterina, a Josué, a Alejandro, que han estado ahí pendientes de que todo funcione. Muchas gracias a todos y continúa entonces Harvey ahí para despedir. Muy bien, gracias a Fernán, por supuesto. Mucha gente que nos... Nati Gómez nos dice, hay que dejar que los hijos sueñen. Uno los guía, pero son ellos quienes eligen. Barcelona Bello dice, mil gracias por ser tan generosos al compartir sus conocimientos. Robinson González, excelente tema. Felicitaciones. Y nos podríamos quedar leyendo cantidad de comentarios, de expresiones, de aportes, porque del otro lado también hay gente muy valiosa que tiene mucho
seguramente por aportarnos. En nombre del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, del INDE de la Alcaldía de Medellín, qué placer haber compartido, disfrutado, aprendido de cada una de estas personas. Nacho, un abrazo especial, Albeiro de igual manera. Profe Víctor, qué bueno volvernos a encontrar, esta vez no en los camerinos, sino en los espacios aquí. Profe Luis Fernando Montoya, siempre toda nuestra admiración. Y Diego, otro espacio más que desde la academia, desde el deporte, logramos fusionar con estas entidades y sobre todo dejando reflexiones, dejando enseñanzas y dejando aspectos muy interesantes que siguen en esa construcción colectiva, Diego. Mil gracias, Harvey, al Instituto de Educación Física, a todas las personas que han hecho parte de este foro, a los asistentes. Estaremos seguramente en nuevos espacios, construyendo momentos de conocimiento, de construcción colectiva del saber. Creo que ha sido un espacio muy propicio para ello, para dejar muchos interrogantes que seguramente estaremos explorando en futuras ocasiones. Muy bien. De esta manera, damos por terminado. Aquí queda guardado en el Facebook Live del Instituto Universitario, si usted quiere compartirlo, volverlo a observar. Así que un abrazo para todos. Feliz día. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.